Bienvenidos al tutorial de copia de seguridad y restauración de archivos en Apolo. Video orientado por Mariela Janet Trejos Izaza, administradora de sistemas informáticos, Universidad Nacional de Colombia. Durante este video aprenderemos cómo realizar la copia de seguridad de las contabilidades como requisito fundamental antes de cualquier proceso o simplemente para disponer de un buen respaldo en caso de daños en el equipo. De igual manera vamos a estudiar la forma de restaurar dicha copia en caso de que se requiera. El sistema da la opción de copiar toda la información existente en los archivos de la contabilidad, tomando la base de datos de la empresa actual y almacenándola en un medio de almacenamiento. Se recomienda al usuario realizar este proceso periódicamente, porque en caso de ocurrir algún problema con el computador, se podrá contar con un soporte adicional para recuperar su información. Su uso es responsabilidad directa del usuario. Para activar este proceso lo vamos a hacer por el menú especial es copia de seguridad, pero antes hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, para efectuar esta operación deben de estar cerradas todas las ventanas de las contabilidades y recuerde que serán comprimidos todos sus archivos, de tal manera que la cantidad de medios de almacenamiento o espacio utilizado es muy reducido. Segundo, para cada contabilidad se sugiere elaborar varias copias de seguridad, como mínimo 2 de cada una, todas ellas en diferentes lapsos de tiempo. Por ejemplo, una diaria, una semanal y otra mensual, y marcar correctamente cada uno de los discos. Por último, cuando la aplicación se trabaja en modalidades bajo red, al momento de ejecutar este proceso, todos los equipos, diferente al que va a realizar dicho proceso, deben estar fuera de la aplicación. Ingresamos entonces al Apolo y vamos por el menú Especiales, Copia de seguridad. Tengo un mensaje que dice que debemos usar Nero para copias de seguridad, se recomienda hacerlo. Esta rutina de copia de seguridad desde la aplicación existe por contabilidad con versiones anteriores. Le decimos OK al mensaje y nos abre la ventana de copia de soporte. ¿Qué opciones encontramos en esta ventana? La primera se llama copiar. Permite dar inicio al proceso de la copia de seguridad. Recuerde que antes de presionar este botón debe insertar un disquete, memoria o CD en la unidad respectiva. Por defecto el sistema viene direccionado a una unidad de disquete, a la unidad A. Por lo tanto, si quiere hacerlo en otro dispositivo de almacenamiento, deberá direccionarlo a este. La siguiente opción se llama cancelar. Este botón es utilizado en caso de necesitar interrumpir este proceso. Recuerde que al interrumpirlo, o sea, al darle clic a cancelar, la copia de seguridad no culminará con éxito y deberá repetirse nuevamente la operación. El siguiente campo se llama, o opción se llama salir. Permite salir de la ventana. También puede hacerlo presionando la tecla escape. Existen varios procesos para realizar la copia de seguridad. El primer proceso es la copia de seguridad en disquete. Primero se debe insertar el disquete en la unidad respectiva. El disquete utilizado debe estar vacío y desprotegido. De lo contrario, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. Por lo tanto, al preguntar que si desea borrar el contenido, se recomienda responder que no y mejor formatear el disquete, para evitar así que de pronto tenga sectores defectuosos. Si durante el proceso la información de la contabilidad es más grande que la capacidad del disquete, entonces el sistema empezará a pedir que inserten el segundo disquete, el tercer disquete y así dependiendo de la cantidad de información. Siempre es necesario esperar a que salga el mensaje en la barra de mensajes que tenemos en la parte inferior de esta ventana que diga terminado. Así podremos saber que la copia de seguridad está completa. Con el fin de evitar futuras confusiones, se recomienda marcar cada uno de los disquetes, especificando claramente el número consecutivo en caso de que sea el disquete 1, disquete 2, disquete 3 y así, la fecha de elaboración. Es muy importante para que tengamos el control de las copias. Además, especificar el código de la contabilidad en caso de que manejemos varias contabilidades y el año actual en caso de que necesitemos restaurarla. Entonces, el proceso de la copia de seguridad en disquete es el más sencillo. Por defecto, el sistema, como les decía, venía direccionado a esta unidad. Aunque este método ya no es muy utilizado porque los equipos nuevos pues ya ni siquiera contienen la unidad A, pero podrían habilitarla virtualmente para utilizar otro tipo de unidad. Basta con decirle entonces clic en el botón copiar
y el sistema procesa los datos, los comprime y saca el mensaje terminado. Si pudieron observar, el proceso es muy rápido si tienen poca información, pero si tenemos mucha información, pues asimismo me irá pidiendo los disquetes a copiar. Verifiquemos los archivos dentro de la unidad. Vamos a la unidad A y tenemos entonces dos archivos de la copia de seguridad. El primero se llama Apolo BK, que comprime todos los archivos de la base de datos, es decir, acá están todas las tablas que componen esa contabilidad. Y el siguiente se llama Apolo Control. Ese Apolo Control tiene la información que corresponde a la descripción de la contabilidad, la fecha y la fecha o año de creación y la fecha de haberse generado esa copia de seguridad. ¿Cómo podemos consultar esa información? Basta con seleccionar el archivo Apolo Control, darle clic derecho, abrir y seleccionamos un bloc de notas. Le decimos aceptar y el sistema me muestra la versión, el ID de la contabilidad, en este caso estamos trabajando en el taller 09, año de creación 2009 y la fecha en la que realicé la copia de seguridad con la hora. Asimismo, el número de disquete que he empleado en este momento. Le decimos cerrar y entonces bastará con tener esos dos archivos. Si pueden ver, en un disquete pues no tiene muy buena capacidad, pero la información queda comprimida. También puedo hacer el proceso de copia de seguridad usando la memoria USB. ¿Cómo funciona? Se debe crear dentro de la carpeta de la contabilidad o en la contabilidad de la memoria una carpeta con el nombre y la fecha, por decir algo, de esa copia de seguridad. Como les digo, es muy importante tener un control de dichas fechas. Entonces, ¿cómo podemos hacer el proceso? Ingresamos a la memoria y creamos entonces la carpeta, nuevo, carpeta, y asignamos entonces el nombre de la carpeta, taller 09, y le podemos colocar la fecha, por decir 27/11 del 2009. Cuando la abrimos, pues la carpeta aparece completamente en blanco. ¿Cuál es el proceso entonces dentro de la aplicación? En la ventana de copia de soporte, entonces damos clic en la opción copiar y el sistema, como no encuentra un disquete en la unidad, solicita entonces la ruta donde va a ser la respectiva copia de seguridad. Entonces, si verificamos, entonces la memoria USB la reconoce en la unidad I, en la carpeta copia taller 09 y la fecha en la que estoy realizando la copia. Entonces, asimismo lo vamos a direccionar. Asignamos la respectiva unidad, dos puntos contra slash y el nombre de la contabilidad o de la copia de la carpeta que creamos. Y bastará con decirle copiar. El sistema lo hace y si verificamos por mi equipo, pues entonces encontramos que en la carpeta copia taller 09 de la memoria USB, los dos archivos, el Apolo BK y el Apolo Control, que contienen exactamente la información que queda en el disquete en caso de hacerlo en esa unidad. ¿Qué otro proceso podemos realizar? Podemos hacer el proceso de la copia de seguridad en un CD-ROM o en un DVD usando otro tipo de software como el Nero. ¿Cómo funcionaría? Pues ingresaría por el explorador de Windows al directorio donde encontramos los archivos de la aplicación, que es Apolo Soft, Apolo W. Allí seleccionamos la contabilidad que deseamos copiar y continuamos con el proceso de la grabación, como grabar un CD de datos normal. Adicional a esto, pues podemos hacer uso de la grabación en disco del sistema operativo sin necesidad de utilizar un software diferente. ¿Cómo funciona? Seleccionamos la contabilidad y le decimos clic derecho, enviar a y seleccionamos el DVD o el CD en el cual vamos a quemar, o sea, la unidad quemadora. Le damos clic allí y si vamos y miramos el CD, encontramos entonces archivos listos para grabar la copia de seguridad o la contabilidad a la cual le voy a hacer la copia de seguridad.
bastará con hacer clic en la opción grabar en disco. Esta opción es diferente dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, pero la mayoría viene con esa opción de grabar en disco. Bastará entonces con darle clic en la opción grabar en disco y esperar a que termine entonces esa grabación. Le decimos siguiente, me pide el nombre del disco, le decimos siguiente y él empieza y realiza el proceso de grabación. El proceso terminó y si vamos y miramos dentro de mi equipo, en el CD, vamos a abrirlo. Recuerden que la mayoría de unidades expulsan el CD después de quemarlo, lo ponemos nuevamente, lo abrimos. Y acá encontramos la carpeta de la contabilidad que quemamos, solo que ya no muestra los archivos comprimidos, sino que por el contrario muestra todos los archivos que contiene la base de datos de esa contabilidad. Entonces, haciendo un recuento de los procesos que podemos realizar para copia de seguridad, podemos especificar que podemos hacerla en disquete, memoria USB, CD-ROM o DVD, utilizando entonces la unidad de disquete o la memoria USB, creando la carpeta y direccionándole allí, y asimismo quemando los archivos usando, puede ser un software como el Nero o simplemente el grabador en disco del sistema operativo. Esta es la forma de hacer la copia de seguridad. Ahora, el sistema ofrece otra opción que se llama restauración de archivos. Esta opción es totalmente contraria a la copia de seguridad, por lo tanto lo que hace es permitir subir o recuperar la información contenida ya sea en un disquete o en otro tipo de dispositivos, en la memoria USB o en el CD, y copiarla directamente al disco duro del equipo, más exactamente en la contabilidad activa. Es de gran utilidad cuando se desea observar una contabilidad de años anteriores o que haya sido procesada en otro computador. Para estos casos deberá crearla en modo vacío la contabilidad y con el mismo código y plan contable, así mismo como el año actual. Para activar esta ventana ingresamos de igual manera por el menú especiales, solo que ya la opción restaurar archivos. Pero debemos tener entonces en cuenta varios aspectos para poder realizar el proceso. ¿Cuáles son esos aspectos? El usuario deberá estar completamente seguro que no necesita o no le es útil la información contenida. Por decir algo, si puede reemplazar o no esos datos, porque una vez restaurados los archivos, pues se perderá la información que tenía la contabilidad, queda tal cual como venía en la copia de seguridad. De nuevo, es muy importante saber que la contabilidad debe tener el mismo código, el mismo plan contable y el año actual. Solo se pueden restaurar contabilidades que estén en versión Windows, desde la versión 9 algo del Apollo en adelante, realizando posteriormente el proceso de integridad por el cambio de versión. Cuando la aplicación se trabaja en modalidades bajo red, al momento de ejecutar este proceso, todos los equipos, menos donde se vaya a ejecutar el proceso, deben de estar fuera de la aplicación. Verifiquemos entonces qué contiene esta ventana. Ingresamos por especiales, restaurar archivos. Me solicita de nuevo que use Nero para realizar ese proceso. Vamos a hacerlo entonces utilizando las otras unidades y encontramos acá entonces dos opciones. La primera se llama restaurar. Al hacer clic sobre este botón, de inmediato ejecuta el proceso de restauración de archivos. Antes de presionarlo, recuerde introducir el disquete de la copia de seguridad correcto, es decir, iniciamos por el número 1 y así seguimos con la secuencia de disquete que tengamos. La opción salir me permite cerrar la opción de restaurar archivos. Por motivos de seguridad, al momento de activar este botón, el sistema cerrará automáticamente la contabilidad actual y abrirá la ventana de consulta de contabilidades para que ingrese de nuevo con sus respectivas claves de acceso. El proceso de restauración es muy sencillo. Primero se debe insertar el respectivo disquete, CD-ROM o memoria donde se encuentra la copia. Digitar la respectiva ruta de donde vamos a recuperar esa copia de seguridad.
Es muy importante entonces verificar que el juego de copias corresponda a la contabilidad que vamos a restaurar. Entonces, ¿cómo funciona la restauración? Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Iniciamos el proceso pensando en que tenemos entonces el disquete en la unidad A. Como viene direccionado el sistema para hacer copia de inmediato en esa unidad, por lo tanto también viene direccionado para restaurar de inmediato desde la unidad A. Basta entonces con decirle restaurar. Y el sistema hace un barrido de las tablas de la base de datos y me muestra el mensaje de restauración terminada. Al yo decirle salir, el sistema entonces me saca de la contabilidad y me muestra la consulta de contabilidades como sistema de seguridad. Bastará entonces con ingresar nuevamente a esa contabilidad y ya podremos trabajar entonces en la copia restaurada. ¿Cuál es el otro proceso? El siguiente proceso es hacerlo desde una memoria USB. ¿Cómo lo vamos a hacer? De igual manera, debemos direccionarlo a la memoria USB. Entonces le decimos restaurar y el sistema me pide insertar el primer disquete, en este caso, direccionarlo a la memoria USB. Entonces la memoria USB la reconocemos como la unidad I y seleccionamos entonces la carpeta donde tenemos la copia de seguridad, que es la carpeta que creamos ahora para hacer la copia. Entonces la unidad y el nombre de la carpeta donde vamos a hacer la restauración. Le decimos OK y el sistema de igual forma pasa a la restauración y me saca restauración terminada. Recuerden que este proceso puede tardar si contamos con mucha información dentro de la contabilidad. De igual manera le digo salir y el sistema lo que hace es expulsarme de la contabilidad. Debo volver a ingresar para trabajar en ella. Y la otra opción pues ya es utilizando el CD que acabamos de quemar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esos archivos que hacemos o que quemamos por el explorador los podemos entonces copiar de la misma forma. Copiamos la carpeta, le decimos copiar, clic derecho copiar y la restauramos en el disco, en el directorio donde se encuentran las contabilidades, en este caso en el disco C, Apollo Soft, carpeta Apollo W, le decimos pegar y lo que hace el sistema es decirme que si deseo reemplazarlo. Recuerden que deben hacerlo directamente en el directorio Apollo W para que reemplace toda la carpeta y no es muy recomendable hacerlo archivo por archivo. Me dice que si desea combinar esta carpeta, entonces le decimos que sí. Y el sistema lo que hace es empezar a reemplazar. Me dice que sí, copiar y reemplazar, le decimos que sí a todo. Realizar esta acción para los siguientes 123 conflictos, le decimos emitir y él empieza a hacer la respectiva copia. Así podemos restaurar la copia de seguridad hecha en CD. Con esto concluye el tutorial de copia de seguridad y restauración de archivos. Para consultar más tutoriales visite nuestro sitio web www.apolosoft.com/tutoriales.